A plena luz del día, el último líder de los Anthrax cayó acribillado en Culiacán. 15 disparos silenciaron para siempre a Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Anthrax, el sobrino más leal del Mayo Zambada. Su cuerpo quedó acribillado en una camioneta cerca de los jardines de Lumaya, donde reposan los grandes capos en mausoleos de mármol. La ironía del destino. No fueron los enemigos quienes lo mataron, sino la misma familia que protegió durante 2 décadas. Esta es la historia de cómo el último Anthrax se convirtió en el primer traidor en caer. ...30 de mayo de 2024... Carretera Federal 15, Culiacán. Una Chevrolet Colorado blanca avanza bajo el sol de las 2 de la tarde. Al volante, Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Anthrax, no sabía que esos eran sus últimos momentos. De repente, una camioneta y una moto aparecen. 4 sicarios armados rodean el vehículo. 15 disparos destrozan el silencio y el metal. El cuerpo del Cheyo queda ahí mismo, entre cristales rotos y las que no alcanzó a usar. Este no era un criminal cualquiera. A sus 40 años, el Cheyo era sobrino directo de Ismael el Mayo Zambada y el último líder de los Anthrax, el grupo más violento del cártel de Sinaloa. Controlaba rutas desde Tijuana hasta Veracruz y era el guardaespaldas personal de la familia Zambada. Lo mató cerca de los jardines de Lumaya, ese cementerio de mausoleos millonarios donde descansan los grandes del narco. Una zona marcada por la sangre. En 2011, ahí mismo cayeron el Pedrón, el Frankie y el Chuve, todos miembros de los Anthrax. Las siguientes horas fueron un caos. El cártel lanzó amenazas en redes, quien compartiera fotos del cuerpo lo pagaría caro. La ciudad se llenó de movimientos extraños, convoyes blindados y sicarios nerviosos. La familia Zambada guardó silencio, pero todos sabían que algo grande estaba pasando. Nadie imaginaba que una semana después otro asesinato revelaría la verdadera razón detrás de su muerte. Una historia de traición que sacudiría al cártel de Sinaloa desde sus cimientos. Los Anthrax nacieron en 2008 en medio del caos. No eran sicarios cualquiera, eran el brazo armado más letal del cártel de Sinaloa. Su primera prueba de fuego fue la guerra contra los Beltrán Leiva, dejando un rastro de sangre por todo Culiacán. 116 muertos en un solo mes, 24 de ellos policías. El Cheyo no llegó allí por casualidad, la sangre del poder corría por sus venas. Su padre, Eliseo Imperial López, era un narco de nivel medio, pero su verdadero boleto al poder fue su tía Margarita Imperial, segunda esposa del Mayo Zambada y madre del Mayito Gordo. Creció junto a su primo, el Mayito Gordo, y a los 20 años ya era su guardaespaldas personal, pero el Cheyo demostró ser más que músculo, era cerebro. Junto con el chino Anthrax, convirtió a los Anthrax en una máquina de guerra perfecta. Su lealtad era legendaria. En 2014, durante la captura del Mayito Gordo, el Cheyo logró escapar en medio del caos. Otros hubieran huido lejos, pero él se quedó más cerca que nunca de la familia Zambada. Se convirtió en la sombra del Mayo, su protector más confiable. De las calles de Culiacán a las fiestas en Las Vegas, el Cheyo era el guardián de los secretos de la familia, un hombre que inspiraba tanto miedo como respeto. Pero incluso la lealtad más férrea tiene su precio y el Cheyo estaba a punto de descubrirlo. Antes te recuerdo que si eres fan de las historias criminales y te gusta este tipo de contenido, entonces estás en el canal correcto. Te invito a suscribirte y dejar un poderoso like, si eres tan amable, para seguir trayéndote contenido como este. Continuamos. Todo empezó a desmoronarse en 2022. El Mayo Zambada, debilitado por problemas de salud, le pasó el mando a su hijo, el Mayito Flaco. Lo que nadie sabía es que esa decisión sería la sentencia de muerte del Cheyo Anthrax. El Mayito Flaco empezó a notar cosas raras. Los colombianos se quejaban de cargamentos millonarios que nunca recibieron su pago. El Cheyo les decía que todo había sido decomisado, pero la verdad era otra. Junto con Ricardo Arechiga, hermano del chino Anthrax, estaba desviando la mercancía para venderla en Tijuana. El negocio era perfecto. Usaban el nombre de los Zambada para cerrar tratos con los colombianos, reportaban las pérdidas como decomisos y se embolsaban las ganancias. Trabajaban con la rana en la frontera, moviendo por todo Tijuana y Mexicali, mientras los chapitos peleaban por esas mismas rutas. Pero subestimaron al Mayito Flaco, siguió el rastro del dinero, juntó testimonios, armó el rompecabezas. La evidencia era clara, el Cheyo, el hombre más leal a la familia, los estaba traicionando. El Mayito Flaco llevó las pruebas a su padre. El Mayo, ese hombre que nunca había sido capturado, que había confiado ciegamente en el Cheyo, tuvo que tomar la decisión más difícil. La sentencia fue clara. Nadie traiciona a la familia
y vive para contarlo. Así que ese 30 de mayo, cuando el Cheyo vio acercarse esa moto y esa camioneta, no estaba viendo sicarios enemigos, estaba viendo la justicia de la familia Zambada, y dicen que fue el mismo Mallito Flaco quien jaló el gatillo. Una semana después de la muerte del Cheyo, otro cuerpo aparece en Culiacán, esta vez en un lujoso concesionario de autos, Mega Autos El Peinado. Su dueño, Rafael Lascano Rosales, de 38 años, yacía muerto en su oficina. El Peinado, como todos lo conocían, era la fachada perfecta, un empresario exitoso que se codeaba con famosos como Edwin Cass de Grupo Firme, siempre presumiendo en redes sociales su vida de lujos. Pero detrás de las fotos y los autos exóticos había una historia más oscura. Su padre había sido narco en los 80 y le dejó el capital para empezar, pero fue su amistad con el chino Antrax lo que lo metió de lleno en el negocio. Para 2009, ya era el operador financiero de la familia Zambada, el Lavado Perfecto, un concesionario de autos de lujo. Todo se complicó en uno de sus viajes a Las Vegas. La DEA lo agarró y le dio a elegir: cooperar o prisión. Peinado eligió ser informante. El Mayo se enteró, pero decidió solo cortar lazos hasta que el Mallito Flaco descubrió algo más grave. Peinado estaba ayudando al Cheyo y a Ricardo Arechiga a mover el dinero de los cargamentos robados. Un empresario exitoso, un informante de la DEA y el contador del traidor más grande de los Zambada. 3 pecados imperdonables. Su muerte fue el último mensaje del Mallito Flaco. La limpieza estaba completa. Las 2 muertes en una semana no fueron coincidencia. La familia Zambada estaba cortando las cabezas de la traición una por una. La verdad detrás del imperio financiero del Cheyo Antrax comenzó a revelarse como una telaraña de engaños. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había marcado desde 2016 como una pieza clave en el lavado de dinero del cártel. No era casualidad que Peinado, dueño de Mega Autos El Peinado, fuera más que un simple vendedor de autos de lujo. Rafael Lascano Rosales, conocido como Peinado, heredó capital de su padre, un narcotraficante de los 80s, para iniciar su negocio. Su amistad con el chino Antrax, hacia 2009, lo convirtió en el operador financiero perfecto. Sus conexiones en el bajo mundo de Sinaloa y su aparente legitimidad como empresario le permitían moverse libremente entre California y Las Vegas. Lo que nadie sabía era que Peinado no solo lavaba dinero para la familia Zambada, sino que había establecido una operación paralela con el Cheyo y Ricardo Arechiga Gamboa. Mientras aparentaba ser un exitoso empresario que se codeaba con artistas como Edwin Cass, estaba ayudando a mover las ganancias de los cargamentos robados. El Mayo Zambada ya sabía que Peinado era informante de la DEA, pero había decidido simplemente cortar lazos con él. Sin embargo, cuando el Mallito Flaco descubrió que Peinado estaba ayudando al Cheyo a mover el dinero de los cargamentos robados, la situación cambió drásticamente. La evidencia era clara. Mientras el Cheyo alegaba ante los proveedores colombianos que los cargamentos habían sido decomisados, en realidad estaba revendiéndolos en Tijuana junto con Ricardo Arechiga, usando a Peinado para lavar las ganancias. El Mayo Zambada, tras escuchar las pruebas presentadas por su hijo el Mallito Flaco, tomó una decisión que sacudiría al cártel: eliminar tanto al Cheyo como a Peinado. Era un mensaje claro: la traición familiar no sería tolerada. La ejecución del plan fue precisa. Primero cayó el Cheyo en la carretera federal 15 y una semana después, Peinado fue abatido en su propio concesionario. El mensaje era claro para todos en Culiacán: ni el parentesco ni el estatus empresarial te protegen cuando traicionas a la familia Zambada. Las tensiones dentro del cártel de Sinaloa ya eran evidentes antes de la caída del Cheyo. Su rivalidad con los Chapitos era conocida, aunque nunca llegó a un enfrentamiento armado directo. El verdadero conflicto se desarrollaba en las sombras, especialmente en las disputas por el control territorial. El Cheyo trabajaba estrechamente con René Arzate García, alias La Rana, controlando el movimiento de cargamentos hacia California a través de Tijuana y Mexicali. Mientras tanto, los Chapitos habían enviado oleadas de sicarios para conquistar estos cruciales puertos de entrada, generando enfrentamientos constantes entre ambas facciones. Iván Archibaldo Guzmán quería deshacerse del Cheyo, pero no estaba dispuesto a iniciar una guerra abierta contra la familia Zambada. El delicado balance de poder se mantenía por un hilo. La situación se complicó cuando el Mayo Zambada comenzó a sufrir problemas de salud en 2022, delegando el mando a su hijo, el Mallito Flaco. Este cambio en la jerarquía provocó una reestructuración profunda. El Mallito Flaco, más meticuloso que su padre, comenzó a investigar cada operación bajo su control, especialmente aquellas manejadas por personas de confianza como el Cheyo. La verdad detrás de la caída del Cheyo reveló una realidad más compleja que una simple disputa territorial. No fueron los Chapitos quienes acabaron con él, como muchos especulaban. Fue el propio Mallito Flaco quien, descubriendo la traición, tomó la decisión final. El mensaje era claro: ni siquiera el parentesco familiar garantizaba impunidad. El Cheyo había traicionado la confianza de los Zambada y su eliminación, seguida por la de Peinado, demostraba que el nuevo liderazgo no toleraría deslealtades sin importar los lazos familiares o la historia compartida. La muerte del último líder de los Antrax marcó el fin de una era, pero también el inicio de un nuevo orden en el cártel de Sinaloa,
donde la lealtad y la transparencia se convirtieron en requisitos indispensables para la supervivencia.